La aspirina se inventó hace más de 100 años y desde entonces los antiinflamatorios han sido un recurso muy usado en el tratamiento del dolor. Pero hoy sabemos algo importante. Su uso prolongado puede generar efectos secundarios graves. ¿Y si te dijera que existen alternativas a estos medicamentos? Soy el Dr. Carlos Morales, llevo más de una década dedicado al tratamiento del dolor. He atendido a miles de pacientes de todo el mundo y recientemente fui reconocido como el anestesista mejor valorado de España por Doctoralia. El dolor crónico es la causa número 1 de pérdida de calidad de vida en nuestra sociedad y está en aumento. No podemos seguir tratando el dolor como hace más de un siglo. Enseño como profesor en el título de Medicina Regenerativa de la Universidad Francisco de Vitoria y participo como ponente en congresos, pero no vengo a darte una clase. En esta serie quiero explicarte de forma clara y sencilla qué hay detrás de las patologías como la artrosis, las hernias o el dolor neuropático y sobre todo mostrarte soluciones innovadoras desde medicina regenerativa hasta terapias con láser, la ozonoterapia, que están cambiando el nuevo enfoque que tenemos en el abordaje del dolor. Porque sí, hay vida más allá del ibuprofeno, el uso de corticoides o incluso la cirugía. Si vives con dolor o quieres prevenirlo, quédate y suscríbete, porque en esta serie de vídeos te voy a contar las últimas innovaciones en el tratamiento del dolor. ¿Qué es el dolor de coxis exactamente? ¿Qué nos causa? Bueno, el dolor de coxis, el término médico es coccicodinia y es un dolor que se localiza en la última zona de las vértebras del coxis, que son, bueno, pues las últimas vértebras o el vestigio vertebral. Se localiza típicamente en el pliegue que hay entre ambos glúteos y es un dolor pues que se suele presentar en pacientes cuando están mucho tiempo sentados y que muchas veces es muy limitante porque no conocemos lo limitante que es no poder estar sentado hasta que un paciente sufre este tipo de problemas, pero los pacientes cuando acuden a consulta vienen bastante afectados por el problema. Como todo, pues hay opciones de tratamiento de las que podemos hablar y que pueden ayudar a estos pacientes a que puedan mejorar. ¿Cuáles son las causas de esos dolores de coxis? Imagino que una de ellas será algún traumatismo, ¿no? Sí, el traumatismo es una de las causas. Muchas veces encontramos pacientes que nos cuentan que de pequeños han tenido una caída, pacientes que a lo mejor con caballos han podido caerse o de pequeños han podido darse un golpe ahí. También hay ciertas luxaciones en deportes de impacto, como el rugby y demás. Quizás la causa traumática más frecuente sería el parto, porque durante el parto el coxis se desplaza y puede haber una luxación, una subluxación del coxis o una laxitud de esos ligamentos del coxis que producen que el paciente cuando se sienta pues haya un desplazamiento en ese coxis y que pueda provocar el dolor. Y bueno, más allá de eso, es verdad que la mayoría de las veces no se diagnostica o no se conoce la causa realmente que produce este tipo de dolor, pero que llega a ser más frecuente de lo que podría parecer a simple vista, porque es una zona muy localizada y que es una zona muy específica, pero las pacientes que la sufren, porque sobre todo se da en mujeres, la prevalencia es muchísimo más alta de lo que podríamos esperar, por ejemplo, para un dolor del segundo dedo, pero es una área anatómica más o menos del mismo diámetro, pero que está sometida a mucha más presión y mucha más sobrecarga y que la prevalencia del dolor en esa zona es muchísimo más alta de lo que se podría esperar. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos una vez que sabemos que tenemos dolor en el coxis? Las opciones de tratamiento convencionales son las infiltraciones. Ahí lo que se hace es con una guía de imagen con rayos X normalmente, se accede al espacio que separa dos huesos del coxis entre la C1 y la C2 normalmente, o la C2, C3, y en esa zona se deposita un medicamento que pueden ser anestésicos locales y corticoides para controlar la inflamación. Eso se suele recomendar en casos agudos o si hay algún traumatismo reciente y podamos pensar que el dolor pueda tener una causa inflamatoria. Ya en casos crónicos, las infiltraciones a veces no consiguen un resultado duradero. Lo que se suele recomendar es técnicas como la radiofrecuencia, que lo que hacen es localizar los nervios sensitivos de esa zona concreta y eliminarlos temporalmente al menos para que el dolor desaparezca, ¿vale? Ese tipo de radiofrecuencia se denomina radiofrecuencia convencional del ganglio impar o de Walter. Y también tiene otras indicaciones para el dolor pélvico, porque en esa zona anatómicamente también hay otras terminaciones nerviosas que reciben la inervación de la zona pélvica, y para ciertos dolores de origen pélvico también está indicada este tipo de radiofrecuencia. ¿Qué problemas podemos encontrarnos al hacer este tipo de infiltraciones? Se suelen hacer en quirófano porque se necesitan rayos X,
La preparación no es nada especial, se suele recomendar que siempre que se hace un tratamiento en quirófano pues el paciente acuda en ayunas, pero realmente no hace falta unas ayunas estrictas como en una cirugía porque no se hace con anestesia general, y para esto pues la sedación que se necesita es muy leve o incluso muchas veces no es necesaria una sedación importante. Con anestesia local se puede realizar. Cuidados posoperatorios, bueno, pues evitar presión sobre la zona 1 o 2 días y poco más, reposo relativo, no necesita muchos cuidados. Se puede dar casos de cronificación, como nos decías. En esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Es muy frecuente que un paciente acuda después de haber estado durante años sufriendo dolor en el coxis y que ningún médico le haya dado importancia a ese problema, pero realmente como hemos comentado, ese dolor en el coxis es bastante limitante. Ahí lo que habría que hacer, en ocasiones se hace una radiografía dinámica. Es una radiografía que el paciente está de pie y luego se le hace sentado para ver si hay un desplazamiento de esos huesecillos del coxis, para diagnosticar si hay una luxación o una subluxación del coxis. En casos de luxaciones agudas a veces se recomienda la manipulación para recolocar los huesecillos, y más allá de eso pues los tratamientos que hemos indicado. Quizá normalmente empezamos por una infiltración, pero si el paciente no mejora, pues lo que recomendamos es una radiofrecuencia si realmente la causa que entendemos que está produciendo el dolor es una patología en la zona del coxis. En algunos casos muy extremos puede requerir cirugía. La cirugía del coxis es bastante rara, no conozco ningún caso que haya terminado en cirugía. La verdad es que no es una patología que se suele operar, pero que tampoco se le da la relevancia que tiene, y muchos pacientes, pues como no hay operación para eso, el traumatólogo les dice que tomen antiinflamatorios porque él no puede hacer nada y se quedan ahí en un limbo sin solución. ¿Suele repetirse la infiltración en los pacientes? La infiltración, si la causa es autolimitada, puede ser incluso definitiva. Pues si hay una inflamación local y con la infiltración se resuelve, pues a veces no hace falta repetirla, pero las infiltraciones normales suelen tener una duración limitada. Ahí lo que se recomienda es la radiofrecuencia, y la radiofrecuencia, la duración media es aproximadamente de 12 meses. Pero lo mismo, hay pacientes que se hacen una sola radiofrecuencia y luego no necesitan hacerse más tratamiento, con lo cual hay veces que la radiofrecuencia ya es definitiva, y si no, pues se puede repetir porque no habría problema en repetirla. Una vez que te llega un paciente con ese dolor de coxis, ¿qué es lo más habitual que suele recomendarle? Bueno, los pacientes ya saben que deben de evitar la presión en esa zona, con lo cual el uso de cojines o de donut o cojines en herradura, eso los pacientes ya vienen con eso aprendido, e incluso ahí vienen pacientes que directamente antes de sentarse ponen su cojín. Luego, tema de fisioterapia y demás, en esa zona fortalecer toda la musculatura del suelo pélvico suele ayudar. Entonces hay ejercicios específicos que solo tienen que supervisar los fisioterapeutas, que pueden ayudar a fortalecer los ligamentos en esa zona. Controlar el peso, porque el sobrepeso también es un factor bastante agravante del problema, ya que esa zona pues tiene que soportar el peso del cuerpo, y si hay un sobrepeso, pues lógicamente pues eso va a afectar al grado de dolor que tiene el paciente. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre recordamos, doctorcarlosmorales.com. Además tienen ahí un ebook totalmente gratuito con muchos consejos de los que también se dan aquí en este programa, y por supuesto para poder pedir esa cita y poder acabar de una vez con el dolor de manos del doctor Carlos Morales. Muchas gracias. Gracias por todo hasta ahora.